Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicarles básicamente de pues, este fenómeno de la inflación que ha sido realmente yo creo que uno de los temas económicos más importantes en este último par de años. Realmente ha llamado mucho la atención. Pues como ustedes saben, la inflación llegó a su nivel más elevado, arriba del 8.7% de los últimos 20 años. Realmente no habíamos tenido un brote inflacionario como el actual en mucho tiempo. Pero más que quizás el nivel en sí tal cual de la inflación, pues digo, es muy poco comparado con las grandes inflaciones que tuvimos en los 80s y 90s. Sin embargo, realmente tiene la característica de que es un brote inflacionario muy complejo. Incluso todavía creo que estamos estudiando y terminando de entender pues, todo lo que significó la pandemia y sus secuelas dentro de la economía mundial y la economía mexicana. Y en ese sentido, pues me gustaría primeramente hablarles de cómo la inflación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos preocupa, qué riesgos estamos viendo hacia adelante, en el sentido de que son los temas que más quizás estamos monitoreando, y después explicarles un poco cómo estamos viendo la política monetaria y qué esperamos de esta política y por qué la tenemos donde la tenemos. Déjame empezar con, yo no veo dónde, aquí, perdón. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, perdón. Yo tengo que ver mi presentación para darla, si no, no puedo. Entonces me voy a poner aquí. Aquí pueden ver básicamente la trayectoria de la inflación desde el 2019. Aquí la línea punteada, este 3% es el objetivo de inflación que tenemos en el mediano y largo plazo. Siempre queremos que la inflación esté muy cercano, lo más cercano posible del 3%. La meta, nuestro objetivo es 3% puntual. Mucha gente dice que es de 2 a 4. No, de 2 a 4 es lo que llamamos nosotros un rango de variabilidad. Simplemente por el hecho de que es muy difícil tener una inflación puntual de 3.0 y de tenerlo ahí exactamente todo el tiempo. Entonces queremos que gire alrededor del 3%, pero no queremos que esté arriba nunca de 4 ni abajo de 2. Entonces es un rango de variabilidad, simplemente para diferenciar. Aquí pueden ver que la inflación estuvo muy cerca de este 3%, es la línea roja, justamente en el 2019, antes de que vino la pandemia. En la pandemia más o menos se mantuvo ahí, y lo que vimos en la pandemia, más que un fenómeno de inflación, fue un fenómeno de reajuste en precios relativos. ¿Cuál es la diferencia? La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios. Es cuando todos los precios están subiendo. Y en el 2020 hubo algunos precios, muchos, que estaban incluso bajando. ¿Por qué? Porque se dejó de demandar muchos servicios, por ejemplo, y hubo un aumento en los bienes. Entonces, uno de los fenómenos que pasó dentro de la pandemia fue una recomposición en los patrones de gasto de los hogares. Y eso tuvo secuelas que no nos habíamos realmente anticipado, tan importantes como muchas de las otras cosas que estaban pasando a nivel mundial. A nivel mundial, pues hubo una disrupción en básicamente todas las cadenas de suministro de insumos a nivel mundial. Y entonces lo más famoso fue el caso de los chips. Pues si no había chips, pues no podíamos terminar de asemblar los automóviles. Pero no nada más los automóviles, sino imagínense ustedes la gran cantidad de productos que tenemos hoy en día que tienen chips. Entonces, pues ese fue uno de muchos, pero había una gran escasez en una gran cantidad de productos, de bienes, justo en el tiempo en que estábamos confinados en casa, y muchos no tenían nada que hacer más que comprar online, porque pues ya no iban al gimnasio, y empezaron a aumentar la demanda de bienes, cuya oferta había disminuido porque habíamos cerrado las fábricas. Entonces esta descomposición entre oferta y demanda realmente fue mucho más difícil y complejo de lo que nos habíamos imaginado. Y fue un fenómeno que empezó en su momento precisamente por estas presiones globales. Y es muy importante decir, no importamos la inflación, fue un fenómeno global en su origen, sin lugar a dudas, pero nosotros somos parte
de esa globalización. Es cuando uno se queja del tráfico, pero pues eres parte del tráfico. Pues lo mismo, fue un fenómeno global y somos parte de ese fenómeno global. Dentro del propio México hubimos una disrupción en muchas de nuestras propias cadenas de suministro dentro del propio país. Y eso poshizo se estalló justamente en 1921. Aquí pueden ver cómo la inflación empieza a subir y llega hasta el 8.7, más o menos como por agosto-septiembre del año pasado, y ya finalmente pues ha empezado a disminuir. Dentro de eso, nosotros en una forma analítica dividimos todos los precios que hay en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en dos grandes grupos, por fines analíticos nada más. Y es lo que llamamos los precios subyacentes y los no subyacentes. Seguramente han escuchado mucho de estos términos. Y mucha gente dice, y en los medios especialmente siempre repiten, que los precios no subyacentes son los precios más volátiles. Y por lo tanto los hacemos a un lado porque nos distorsiona de repente el análisis de la inflación. Y la parte subyacente nos va a marcar un poco más como que la trayectoria de mediano plazo de la inflación. Es muy fácil, pues los precios, por ejemplo, de los jitomates, que es el precio que más fluctúa en la economía mexicana, pues de repente puede subir 80% y de repente baja 50% y de repente, o sea, tiene una volatilidad pero tremendo. Entonces, pues obviamente pues no sabemos si hay una inflación porque los jitomates subieron 80%, porque es muy probable que en 2 semanas pues, van a estar por debajo de lo que habían estado por mucho tiempo. Entonces, esos precios como que sí, cierto, lo hacemos a un lado. Sin embargo, la diferencia principal desde el punto de vista, por lo menos como yo lo veo, es que los precios subyacentes es el conjunto de precios cuya formación obedece a una interacción normal entre la oferta y la demanda, mientras que los precios no subyacentes obedece a otro tipo de consideraciones. No es resultado, su precio, de una formación normal, de una interacción normal entre la oferta y la demanda. Es consecuencia de una política de precios públicos, es consecuencia, por ejemplo, el precio de la gasolina, pues mucho es internacional, pero también una política de subsidiarlo, los precios agrícolas, que tiene una oferta exageradamente inestable. Entonces, estos precios, como no obedecen a una interacción normal entre la oferta y la demanda en su mercado, básicamente no son susceptibles a las acciones de política monetaria. Mientras que la inflación subyacente, en teoría, son los precios, el conjunto de precios que sí son susceptibles. Si ustedes ven el fenómeno de la inflación y ven que llegó a su pico aquí, pueden ver la línea morada, que es la parte no subyacente, y pueden claramente ver que tiene mucho más volatilidad, mientras que la parte subyacente es esta línea aquí azul, y pues sí, también subió, pero no tiene la gran volatilidad que tenía el demás. Pero vean ustedes qué fue lo que causó en un principio la baja de la inflación que hemos estado observando ya en los últimos como 8 meses. Básicamente este bajón muy pronunciado aquí de la parte no subyacente. Entonces, gracias a que los precios no subyacentes empezaron a desacelerarse y después no subir, incluso entrando en terreno negativo por un momento, pudimos ver una baja en la inflación general. Pero pues, esos son los precios que no son susceptibles a la política monetaria. Entonces, pues mucha gente dice, no, el Banco de México está haciendo muy buen trabajo, vean cómo ha ido bajando la inflación. Pero sí, pero ha sido por los precios de la cual no tenemos nada que ver. Entonces, pues sí, hay que admitir, ser un poco más honestos, que realmente tenemos que fijarnos mucho más en la parte subyacente, que es la que marca la tendencia de la inflación en el mediano plazo y que es el conjunto de mayor precios, en este caso son más del 70% de todos los precios, y es donde podemos tratar de medir el éxito y por lo tanto me concentro más ahí. Aquí pueden ver básicamente la trayectoria de la inflación subyacente. Aquí estoy haciendo 2 cosas en esta gráfica. Primero estoy abriendo el rango de la gráfica para que puedan apreciar un poco mejor sus movimientos. Y 2, estoy cambiando, en vez de utilizar el índice mensual, estoy utilizando el índice quincenal, que es de mayor frecuencia. Y aquí podemos ver un poco mejor la actuación en el margen. Y aquí incluso pueden ver que en el margen, la segunda quincena de agosto, la inflación incluso se situó ligeramente por debajo del umbral del 6%. La inflación mensual creo que fue 6.06. Pero definitivamente vemos progreso
en que llegó a su pico en la primera quincena de noviembre, en 8.7, y ha estado claramente bajando. Sin embargo, pues todavía falta mucho, porque si nuestra meta es 3, pues apenas estamos a lo doble de nuestra meta. Estábamos casi a lo triple, pero bueno, ahí la llevamos. Pero aún así, para entender este fenómeno de la inflación, tenemos que todavía desmenuzarlo un poco más. Y en este sentido, aquí vemos los 3 componentes principales de la inflación subyacente, que es el conjunto de los precios de las mercancías, dividido en 2, los alimenticios y los no alimenticios, y los servicios. Y aquí hay diferencias importantes. Lo primero es que los precios de los servicios son no comerciables. En otras palabras, no los vamos a importar o exportar, mientras que las mercancías sí. Entonces, las mercancías son los precios más susceptibles a lo que está pasando a nivel global. Obviamente, si hay una escasez de mercancías, pues aquí lo vamos a resentir, pero si hay una escasez de servicios en otra parte del mundo, pues no tiene nada que ver, porque eso es algo que no estamos ni importando ni exportando. Entonces, tiene una característica también muy importante. Y lo otro, pues es la parte de los alimentos, que es la parte que más preocupa. Preocupa más, primero, porque fueron los que por mucho subieron, llegaron a estar muchos meses en 14%, y también son los que más han estado bajando últimamente. Sin embargo, aún así se sitúan en 8.4%, o sea, todavía son precios sumamente elevados. ¿Por qué nos preocupa mucho más los alimentos? Primero, pues son los precios que siempre suben más que los demás. Vean, antes de que empezó el fenómeno, aquí podemos ver que estaban por arriba de los otros precios. Son los precios que más van a afectar a las clases menos protegidas. Obviamente, pues si una persona, una familia, un hogar no tiene tantos ingresos, pues lo primero que hace es comer, y después de que termina pues, de comer, pues da cuenta que ya no tiene dinero para comprar ninguna otra cosa. Pues obviamente los precios de los alimentos tienen este peso social mucho más importante. Por último también, y esto hay que reconocerlo, tiene un peso mediático mucho más importante. Seguramente ustedes todos están muy conscientes de los precios de los alimentos, pues cada vez que van al súper y ven que van subiendo, etcétera, y en eso es donde ustedes marcan su percepción de la inflación. Sin embargo, pues no sé si se dieron cuenta, pero los servicios de comunicación han ido bajando sistemáticamente de precio en el último par de años. Pero nadie lo menciona, nadie habla de eso. Pero en cambio, no, pues sí, yo fui al súper ayer y compré 3, 4 productos y pagué 30% más de lo que pagué el año pasado. Pues el INEGI no tiene la más mínima idea de dónde está la inflación. Yo medí la inflación ayer cuando fui al súper, es 30%. Pues eso pues obviamente es psicológico, es algo lo cual tenemos que lidiar todo el tiempo. Pero es que la inflación es el promedio ponderado de miles de precios, no 3. Y no solamente alimentos, sino son una gran cantidad de cosas. Pero bueno, obviamente pues es la parte que más pesa. Y por lo tanto es lo que quizás más estamos monitoreando, más estamos fijando. Una de las cosas que, por ejemplo, que ha sido muy positivo es que hace, no sé, menos de un año, más del 94% de todas las mercancías alimenticias habían aumentado más del 10%. O sea, ya tratando de medir la dispersión. Y hoy en día ya es un porcentaje muy pequeño, que han aumentado más del 10%, y cada vez vemos un poco menos esa dispersión. O sea, estamos viendo progreso en muchos frentes, pero obviamente falta mucho, y es la parte que realmente siempre va a estar preocupando más. Sin embargo, en el margen, lo que nos ha estado preocupando últimamente son los servicios. Aquí pueden ver ustedes que pues, han aumentado menos que lo que aumentaron las mercancías, y aunque sí aquí hay quizás el comienzo de una muy pequeña tendencia a la baja, pues como que son precios que más o menos se han estancado. Primero lo que vemos es que los precios de los bienes subieron mucho en el primer año de la pandemia, pero posteriormente, cuando empezó a relajarse mucho de las medidas, etcétera, poco a poco la gente empezó a volver a consumir servicios, y hubo una demanda incluso hasta mayor de los servicios. Pues nadie había ido al cine en tanto tiempo, y de repente todo el mundo va al cine, ¿no? O sea, una cosa así, hubo una gran demanda y todavía sigue. Entonces estos precios han estado subiendo mucho últimamente. ¿Por qué nos preocupa? Porque son los no comerciables. Y si los precios de los servicios están subiendo, ya no tiene que ver con las presiones globales. Entonces, lo que hemos estado viendo justamente desde principios de este año
es una transición de las presiones inflacionarias, de lo que explica la inflación. En una primera instancia, sin lugar a dudas, eran todas estas presiones y problemas globales, todas estas distorsiones que ocasionó la pandemia. Sin embargo, ahora estamos viendo que esas presiones globales prácticamente se han disipado y ya no están ahí. Y ahora son más bien las presiones domésticas, la parte interna de la economía, que es donde estamos ya más enfocados y más preocupados. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando aquí dentro del país para tratar de terminar de entender por qué la inflación no ha terminado de bajar. Y una de las partes aquí también principales es que también nos enfrentamos no solamente a presiones inflacionarias internas, sino también idiosincráticas. ¿Y cuál es la diferencia? Las internas pues son presentes en muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos ha visto un progreso muy importante en el combate a la inflación, pero la parte que no han logrado bajar es justamente la parte de los servicios, porque son presiones internas dentro de la economía de Estados Unidos, muy parecidos a las de nosotros. Sin embargo, las idiosincráticas son las que son muy de México, que no lo tienen los demás países. Y nosotros tenemos esos que son problemas que se deriven, por ejemplo, en la seguridad, las extorsiones, todo este tipo de cosas, que está alimentando el costo de la distribución. Tenemos también una muy buena parte de la economía que no es muy competitiva y entonces, por lo tanto, pues es muy fácil que un empresario, cuando enfrenta cualquier aumento en el costo, pues lo traslada inmediatamente al consumidor. Si hubiera un ambiente mucho más competitiva, pues no lo puede hacer porque se queda fuera del mercado. Entonces hay también ese tipo de factores en lo que estamos nosotros combatiendo. Y dentro de los servicios pueden ver ustedes que si excluimos los de vivienda y educación, todos los demás han estado aumentando bastante. Incluso hubo un momento en que estaban situándose por arriba del 7% y la inflación general había estado cayendo, pero los precios de los otros servicios, que son los turísticos, especialmente los servicios relacionados a alimentos, restaurantes, loncherías, taquerías, torterías, todo este tipo de cosas, son los que más han estado aumentando. Ahora sí se ve que empieza una cierta tendencia a la baja, menos marcado aquí en esta parte de acá, pero definitivamente se ve que hay una cierta desaceleración. Sin embargo, pues todavía en 6.4 pues está por arriba de toda la inflación subyacente en general, y pues es el componente que más estamos monitoreando ya de cerca. Aquí pueden ver algo de evidencia de cómo realmente la parte de las presiones globales han cedido. Hace un año, no sé cuánto tiempo, lo decían en mi plática, si la inflación tiene un origen global y lo queremos combatir, tenemos primero que ver que ceden las presiones globales. Seríamos muy ingenuos pensar que con nuestra política monetaria aquí en México vamos a bajar una inflación que es una inflación global. Primero tiene que resolver el problema a nivel global y ya después lo podemos atender aquí localmente. Y en esa fase estamos. Que las presiones globales empezaron a ceder era una condición necesaria, muy lejos de ser suficiente, pero necesaria. Y esa parte, check, ya pasó. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el índice de precios de la FAO de alimentos. Pues su peor momento estaba en 40% por arriba de su nivel de un año antes, y ahora la última lectura pues está en 11.8% por debajo. En la parte de commodities, los energéticos, casi 170% de incremento en los mercados mundiales. La última lectura, 50% por debajo de su precio de hace un año. Los otros commodities, que incluyen minerales, granos, etcétera, etcétera, pues en su peor momento, 75% por arriba de un año antes. La última lectura, pues ya está en terreno negativo. Entonces estamos viendo muchos otros indicadores y ya quité láminas porque tenía mucha evidencia de esto, pero por ejemplo, el precio de los fletes marítimos, muy importante porque representa el 80% de todo el comercio internacional. Habían estado con más de 10 veces por arriba de su precio normal. Las últimas lecturas están por debajo incluso de su nivel prepandémico. Otro indicador muy importante que sacó
la Reserva Federal de Nueva York, es un índice, un indicador de las presiones de las cadenas de suministro de insumos. Estaba en niveles escandalosos, obviamente todavía hace un año, y ahorita está mejor que cuando empezó la pandemia. En otras palabras, obviamente habrá algún que otro mercado que todavía no ha terminado de arreglarse, pero en general todo este problema de las famosas disrupciones en las cadenas de suministro de insumos, pues ya se arregló, ya está funcionando prácticamente en la normalidad. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en el índice de precios productor aquí en México. Si vemos el subíndice de los insumos de la manufactura, está en terreno negativo, o sea, están por debajo del nivel que había estado hace un año. Entonces, esto es sumamente buena noticia, porque el origen del problema inflacionario aparentemente ya está resuelto. Y ahora tenemos que ver estas presiones ya más locales, más idiosincráticos, que es lo que tenemos que terminar de combatir. ¿Cuáles son? Primero, déjame nomás decir, y esto es algo muy importante, nosotros hacemos un ejercicio econométrico para tratar de ver qué precios en la economía son más susceptibles a ciertos tipos de choques. Hay ciertos precios que van a subir más si hay un choque de precios de los energéticos. Hay otros precios que van a responder mucho si hay un aumento en el tipo de cambio o precios internacionales. Hay otros que son mucho más susceptibles a los costos laborales y así sucesivamente. Y aquí pueden ver que para todos habían estado aumentando y ahora llegaron al pico y todos están desacelerando. Eso es muy buena noticia, porque no se tratan de 2 o 3 precios o muy pocos precios que han estado bajando y por lo tanto está jalando el índice hacia la baja, sino el aumento de precios poco a poco se está haciendo menos fuerte. Y aquí pueden ver ustedes que los precios que más subieron fueron los que están muy susceptibles a choques energéticos y a los precios internacionales. Pero también subieron mucho los que están susceptibles a los costos laborales, pero también han estado bajando. Y esto para nosotros es clave. Primero, porque nos está diciendo que si bien aumentaron mucho los salarios en los últimos años, el aumento de los salarios fue una respuesta al aumento de la inflación y no al revés. Es decir, no tuvimos inflación porque aumentaron los costos laborales, sino los costos laborales aumentaron porque tuvimos inflación. Pero hacia adelante, uno de los riesgos que enfrentamos es precisamente que el aumento de los costos laborales ahora sí puede hacer que la inflación se perpetúe más o puede dificultar justamente nuestra lucha hacia la baja en la inflación. Ya vamos a los riesgos. Uno de los riesgos más importantes es precisamente esta parte de la inflación no subyacente. Se caracteriza, como ya les dije, por una alta volatilidad, pero también tiene un cierto carácter como es como muy aleatorio. Tienen ciclos muy irregulares y lo único que podemos decir es que si subieron mucho en un momento dado, lo más seguro es que van a empezar a bajar, o si han bajado mucho, lo más seguro es que en un momento dado van a subir. Y aquí pueden ver ustedes que ha bajado mucho y esto fue lo que más explica la baja en la inflación. Pero aquí lo que estamos esperando es un rebote y van a empezar a aumentar. El promedio histórico de estos precios es un 6%. Y es muy probable que esto no solamente empiece a rebotar, sino que empiece a acercarse a su promedio histórico. Eso significa que lo que nos ayudó mucho en un inicio para que la inflación general empezara a bajar, ahora nos va a perjudicar. Y es casi un hecho de que en la segunda parte de este año vamos a ver un incremento en la inflación no subyacente. Y por ejemplo, en el mes de agosto, la inflación general bajó, pero ahora bajó por la subyacente y no por la no subyacente, porque la no subyacente aumentó. Y ese fenómeno lo vamos a ver repetido durante los siguientes meses, cuando anteriormente siempre era la no subyacente la que estaba jalando hacia abajo la inflación. Ese es nuestro primer riesgo, y pues ahora sí que no hay mucho que podemos hacer ahí, porque la política monetaria no tiene ninguna injerencia en el comportamiento de estos precios. Aquí seguramente vamos a ver cuestiones, por ejemplo, como el fenómeno El Niño,
que seguramente va a hacer que muchos precios de muchas cosas, alimentos, etcétera, vuelven a subir a nivel internacional. Justo en el momento en que estamos como que ya tratando de cantar victoria, de que ya la estamos haciendo, pues ahora es muy probable que viene esto a perjudicarnos. La parte de los costos laborales es algo que preocupa mucho. Ustedes saben, todos estamos muy conscientes que el salario mínimo ha aumentado, si me acuerdo bien, creo 135% en los últimos 5 o 6 años. Empezó a aumentarse por arriba de la inflación incluso antes de este sexenio, ¿recuerdan? Pero ya lleva un aumento acumulado bastante importante. En un inicio pues, estaba bien, porque nuestro salario mínimo era ridículamente bajo y había mucho margen para que pudiera subir. Sin embargo, ahora ya estamos hablando de un efecto acumulado, donde ya empieza a acotarse el terreno en que se puede subir el mínimo sin que afecte los salarios medios. Simplemente vean ustedes aquí, menos del 15% de todos los que tenían una ocupación, algún empleo en México, ganaban un salario mínimo o menos. Ahora ese porcentaje ya es el 35%. Es decir, más de una tercera parte de todas las personas que tienen un empleo ganan un salario mínimo o menos. Y lo más seguro es que para el año entrante ese porcentaje va a estar ya arriba de 40%, porque en enero estamos anticipando otro aumento de 20%. ¿Por qué? El presidente prometió dejar el salario mínimo en un cierto nivel y para poder cumplir su promesa, y saben que es medio terco en ese sentido, pues tiene que dar ese último aumento de 20%. Y pues también es año de elecciones, obviamente pues va a querer dar ese aumento. Entonces eso significa pues que vamos a estar viendo estas presiones en los costos laborales, pero no únicamente por el lado del salario mínimo, sino hay muchas regiones del país, aquí es uno de los que lo he oído mucho, donde hay una escasez de mano de obra. Entonces, obviamente, si hay una escasez de mano de obra, pues tenemos que pagar mejor. Y eso pues aumenta los costos laborales y eso muy probablemente nos dificulta justamente esta lucha con la inflación. Vean ustedes estos dos indicadores. Uno, la tasa de desempleo abierto. Quizás no es necesariamente el mejor indicador para poder medir la fortaleza o robustez de un mercado laboral, pero sí te marca muy claramente la tendencia. Y aquí pueden ver que la tasa de desempleo abierto en México es la más baja desde que existe esta encuesta nacional de ocupación y empleo que empezó en el 2005. Nunca habíamos tenido una tasa de desempleo tan bajo. Y muchos de los otros indicadores básicamente replican y por otro lado te dicen lo mismo. Vean, por ejemplo, el empleo en el Seguro Social, el número de asegurados en el Seguro Social. Y aquí lo que nosotros vemos es lo que llamamos la masa salarial, porque un hogar va a poder gastar más si es que más personas tienen empleo o si tienen más salario. Entonces la masa salarial real es el poder adquisitivo de un hogar y se va a explicar por un aumento en el empleo y el salario real. Y cuando multiplicamos las dos cosas, encontramos que la masa salarial está creciendo. Un mes llegó incluso al 10% y ahorita el último dato es 9.6%. Pero vean, nunca desde que tenemos este indicador para poder medirlo, había aumentado tanto. Entonces estamos viendo realmente un mercado laboral bastante robusto, muy como mucha gente está siempre platicando de esto de Estados Unidos, pues tenemos una situación muy similar. Aquí pueden ver algunos de los otros indicadores que esto está ocasionando. Podemos ver que el consumo de los hogares ha estado aumentando sistemáticamente, es de todos los componentes del PIB. Cuando desglosamos el PIB por el lado del gasto, el consumo de los hogares está aumentando más que la inversión, más que las exportaciones, más que cualquier otra cosa. Es lo que más está explicando el crecimiento de la economía mexicana, que es muy probable que este año tengamos un crecimiento por arriba del 3%. Y al mismo tiempo, vemos, por ejemplo, el crédito al consumo, que es sería la combinación de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos a la nómina, etcétera, etcétera. Pues también, a pesar de que hemos aumentado mucho la tasa, las tasas, pues el crédito ha ido aumentando y en una forma bastante importante. Y pues esto pues obviamente se explica
no solamente por la robustez del mercado laboral tal cual, donde pues, los salarios han estado aumentando, todo el mundo tiene empleo y vamos bien, sino también por este fenómeno de las remesas. Si vemos el flujo acumulado de las remesas, ya para el mes de julio, creo que es el último dato, ¿sí? Tenemos 61.6 mil millones de dólares, más el equivalente al 4% del PIB, que ha entrado por la parte de remesas en los últimos 12 meses. Y eso pues obviamente está fortaleciendo toda esta parte de un mercado de consumo muy importante. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer a través de la política monetaria, pues es seguir pisando el freno. Y seguir pisando el freno, y hay que recordar que cuando uno pisa el freno, incluso cuando lo pisa muy, muy duro, pues el coche no para inmediatamente. Tarda un buen trecho en lo que el coche se puede parar. Bueno, ahora no queremos que se pare el coche, pero sí queremos que se desacelere. Entonces estamos pisando el freno, pero pues como que todavía apenas está empezando el coche como que a querer empezar a desacelerarse. Pues es básicamente lo mismo que tenemos que ver en la parte de consumo, y es una de las razones por la cual tenemos que mantener una postura monetaria restrictiva ad hoc a la situación que tenemos y a los riesgos que estamos enfrentando en este fenómeno inflacionario. Otro indicador precisamente que habla de lo mismo, porque aquí es muy importante distinguir si el origen de la inflación es un shock de oferta o si es del lado de la demanda. La política monetaria es mucho más efectiva para tratar de controlar un choque de demanda y no tanto de oferta. En la oferta pues se aplica un poco la misma medicina, pero los canales de transmisión son un poquito diferentes. En este fenómeno inflacionario pues tenemos ambas cosas pasaron al mismo tiempo y sí estamos enfrentando ahorita a un exceso de demanda. No es lo único que está explicando la inflación, pero en el margen quizás es lo que ahorita más está preocupando. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos a través de lo que llamamos la brecha de producto. La brecha de producto, si ustedes recuerdan, es la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial. El PIB potencial es lo máximo que puede crecer la economía mexicana sin generar presiones inflacionarias. Entonces, si tenemos una brecha de producto positivo, eso es consistente con una economía que pudiera tener presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Si la brecha es negativo y tenemos inflación, pues la inflación no es por un exceso de demandas, por otro tipo de razones. Y bueno, si medimos esta brecha en su forma tradicional, pues llega que tenemos una brecha positiva muy, muy, muy pequeña básicamente desde el año pasado para acá. Sin embargo, ustedes recordarán la famosa reforma laboral del 2021, donde se eliminaron casi todas las formas del outsourcing. Pues todas las empresas que llevaban este tipo de cosas estaban en un sector específico de la economía. El PIB lo dividimos en 20 sectores y un sector que se llama servicios profesionales y apoyo a los negocios era donde estaba el outsourcing. Ese sector, en su momento pico a su momento más bajo, básicamente cayó casi 80%. En otras palabras, tenemos un sector de la economía que prácticamente desapareció. Pero si seguimos metiendo ese sector dentro de la medición, nos está distorsionando nuestra estimación del PIB potencial. Entonces vamos a quitarlo y volver a hacer el mismo ejercicio, y resulta que tenemos una brecha positiva mucho más visible, y desde antes incluso, que sí está diciendo, señores, sí hay algo de presencia de presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Pero este es un indicador, y quizás es el indicador a la cual la mayoría de la gente hace referencia, pero yo creo que está todavía más distorsionado de lo que ven ahí. Yo creo que estamos sobreestimando el PIB potencial. El PIB potencial no es tan grande. En otras palabras, para que empiece la economía a tener señales de sobrecalentamiento y empezar a producir presiones inflacionarias, pues no tenemos que crecer al 3, con que crecemos al 1 ya empieza a haber presiones inflacionarias. Por lo tanto, mi opinión muy personal, yo creo que esta brecha es todavía más amplia de lo que estamos viendo aquí. Pero vean otro tipo de indicadores de holgura en la economía. Uno es la brecha de desempleo, y esta es la diferencia entre la tasa de desempleo que estamos observando y un concepto, si hay aquí economistas van a saber de qué estoy hablando, y si no, pues ahorita se lo voy a explicar, lo que llamamos la tasa Nairo. La tasa Nairo
viene de las siglas del inglés, que es la tasa de desempleo más bajo que podemos tener sin que tengamos una inflación que esté acelerando. Es como algunos le han llamado la tasa neutral o natural de desempleo, algo por el estilo. No queremos un desempleo por debajo de ese nivel, porque definitivamente vamos a tener presiones inflacionarias justamente por parte de los costos laborales. Y vean ustedes, pues sí, estamos muy por debajo de la famosa tasa Nairu, y tenemos esta brecha negativa que es consistente con presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Y vean, esta brecha es la más grande que ha existido desde que tenemos los datos para medirlo. Entonces, pues sí, señor, sí tenemos problemas, no nada más de oferta, sino también de demanda. Esta complejidad de esta inflación pandémica realmente resultó mucho más complejo y difícil en ese sentido de combatir de lo que estábamos pensando. Y eso nos lleva al último gran riesgo que estamos viendo, que es lo que llamamos la persistencia de la inflación. Y es esa dificultad de realmente que la inflación, después de que sube, vuelve a su nivel objetivo fácilmente. No sé si, no veo aquí mucha gente de mi edad, no sé si se acuerdan o leyeron en algún momento dado de las inflaciones de los 80, que tuvimos inflaciones que llegaron a ser hasta de 3 dígitos. Ahorita la inflación 8, allá cuando teníamos 180, bien quisiéramos tener inflación nada más de 8. Pero bueno, y en ese momento, uno de los problemas principales para combatir la inflación es que la inflación se había vuelto como un cierto tipo de inercia. ¿Qué era lo que explicaba la inflación? Como teníamos mucha inflación, el tipo de cambio se depreciaba. Como el tipo de cambio se depreciaba, generaba inflación. Como teníamos mucha inflación, había que subir los salarios, pero como subíamos los salarios, había más inflación. Entonces había toda una serie de círculos viciosos que los tuvimos que romper hasta que vino el pacto de solidaridad y todo ese tipo de cosas que ahorita ya son parte de la historia, que nos ayudó a combatir la inflación a principios de los 90. Bueno, con toda proporción guardada, es básicamente lo mismo, nada más que ahora no lo estamos llamando inflación inercial, ahora le llamamos la persistencia inflacionaria. Es como, pero es exactamente lo mismo. Pues todo lo que causó la inflación, pues ya se fue, pero la inflación ahí sigue, como que ahí se está perpetuando por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para combatir y romper estos círculos viciosos y esta persistencia? Pues es una muy buena dosis de quimioterapia, que es la política monetaria. Lo tenemos que poner ahí y mantenerlo hasta asegurar de que rompemos esa persistencia. Y es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Esto es lo que nosotros estamos esperando de la trayectoria de la inflación. Llegó a su pico, llegó a su pico en noviembre, terminó el año en 8.35, ha venido bajando, esperamos que el año se sitúe en 4.86, recuerden que estoy hablando aquí de la subyacente, no de la general, y que ya para fines del año entrante termine más o menos en un 3%. Esto pues como que todo el mundo está de acuerdo, entre muchas otras cosas, porque estamos viendo una base de comparación muy favorable. El año pasado, que fueron las inflaciones más elevadas, y ahora déjame pensar que este año, en el mismo mes, tenemos una inflación mucho más cerca al promedio que habíamos visto antes, simplemente por la base de comparación, pues la inflación anual va a ir bajando. Pero pues va a llegar un momento en que esta base de comparación favorable ya no lo vamos a tener, y eso es justamente por eso que se ve un poco más difícil la trayectoria en el 2024 comparado con el 2023. Los analistas, la mayoría de los economistas que hacen las encuestas y que están ahí en los bancos, etcétera, no están necesariamente de acuerdo con nosotros, son menos optimistas. Creen que para fines del año entrante sí va a bajar la inflación, pero nada más como para el 4%, y que el año entrante casi no va a bajar nada. Y aquí hay varias cosas que creo yo que explican esta diferencia, pudiendo ser uno de los principales, que ellos están metiendo un supuesto que no lo pueden medir y nomás lo están ahí metiendo quién sabe cómo, que es algo que nosotros estamos suponiendo que no va a pasar, y es la presencia de nuevos choques
o lo que llamamos de choques no anticipables. Nuestra proyección está usando un supuesto que puede ser un supuesto muy fuerte, muy difícil de creer, pero estamos diciendo, señores, no va a haber ya más choques. No anticipamos un choque. Y pues sí, un choque no anticipable se llama así porque no se puede anticipar. Entonces, pues no lo podemos anticipar, entonces tenemos esta proyección. Sin embargo, si ustedes ven los errores de pronóstico de la inflación de los últimos, 5, 6, 7 años o más, básicamente todo se explica por un cúmulo de choques no anticipables. ¿Cuáles fueron esos choques? Pues desde la llegada de Trump, que dijo que pues iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio y toda una serie de cosas. Después pues, realmente ganó la elección, pues, eso fue un choquezazo. Después, bueno, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera. Fueron una gran cantidad de cosas, estoy hablando de los principales, pero esa secuela de choques fue lo que realmente hizo que la inflación por mucho tiempo estuviera por arriba de lo que pensábamos. Bueno, es muy probable que sí vamos a tener un choque no anticipable. No les puedo decir cuál, porque pues, no se puede anticipar. Pero déjame pensar que China decida invadir a Taiwán, por decirlo así, ¿no? Imagínense un escenario de ese tipo. Pues obviamente pues, sí nos va a dificultar el progreso de la inflación. Y en ese sentido, pues es muy importante mantener una postura monetaria restrictiva por un tiempo prolongado. Y esto es muy importante porque la política monetaria, como les expliqué del coche que queremos que de repente se para, pues no se para de inmediato, tarda un buen rato. La política monetaria opera con rezagos y lo único que podemos decir es que los rezagos son variantes, o sea, no podemos precisar pues, que el choque por este cierto canal de transmisión dura 7.2 meses. Pues no, a veces dura 7, a veces dura 14, a veces dura quién sabe cuánto. Y lo otro es que son rezagos prolongados. Se estima que el tiempo en que opera más o menos la política monetaria empieza a surtir efectos a partir quizás de los 6 meses y puede durar hasta 2 años en tener su efecto total. Por lo tanto, necesitamos, ahora que ya tenemos una postura monetaria que creemos que es el ideal, tenemos que mantenerlo y no moverlo hasta que la inflación realmente cede y vencemos este problema de persistencia y todos los demás. Y para esto, pues es la gráfica más importante para entender en sí la postura monetaria. Nosotros medimos la postura monetaria con 2 variables principales. Primero es nuestra tasa objetivo de política monetaria, que es el objetivo que nosotros ponemos al mercado de fondeo interbancario a un día. Nosotros aseguramos que los bancos se van a fondear uno al otro de un día al otro al 11.25. Esa es la única tasa en la cual nosotros buscamos asegurar de que se quede ahí, y todas las demás tasas del mercado los fija el mercado. Pero entonces ahí estamos con eso. Pero no únicamente lo vemos en esa tasa nominal, sino a la tasa nominal le vamos a restar la inflación para medirlo en términos reales. Los economistas nos gusta medir todo en términos reales. Siempre quitamos el efecto de la inflación. Pero la inflación que vamos a quitar no es la pasada, sino es la que estimamos que viene. En otras palabras, las expectativas de inflación. Por eso le llamamos la tasa real ex ante. Y la tasa real ex ante es la que determina la postura monetaria. Y obviamente, aquí la pueden ver, es la línea roja, que va desde que aumentamos por primera vez en junio del 21, y cada romboide que ven ustedes es la decisión de política monetaria. Y ahí pueden ver que, pues, sí, pues aquí pues aumentó, aquí aumentó, etcétera, ¿no? Pero pueden ver que hay también de repente algunos ajustes en esta postura que no coinciden con la decisión de política monetaria. Y es porque hubo un ajuste en las expectativas de inflación. La postura monetaria puede ser más restrictiva por 2 cosas: que subimos nosotros la tasa nominal, o que baje la expectativa de inflación. Bueno, entonces nosotros empezamos a aumentar la tasa monetaria en 25 puntos base en cada ocasión al principio. Pero vean ustedes, la postura monetaria, pues después de un buen rato, pues no había cambiado.
Entonces dijimos, no, pues hay que meterle velocidad. Empezamos a aumentar los 50 puntos y apenas estábamos aquí, pero cuando queríamos estar por acá. Pero déjame, perdón, se me olvidó explicarles esta línea aquí, esta referencia, que es lo que llamamos la tasa neutral. Si estamos con una tasa por arriba de la tasa neutral, decimos que es una postura restrictiva. Si está por debajo, decimos que es una postura expansiva. Pero ¿qué es la tasa neutral? La tasa neutral es la que nosotros deberíamos de poner si es que la economía está operando en una situación ideal, que sería una brecha de inflación igual a cero y una brecha de producto igual a cero. Una brecha de inflación igual a cero significa que no hay una diferencia en nuestro objetivo y la inflación observada. La inflación está exactamente donde queremos que esté. Y una brecha de producto de cero es que la economía está creciendo a su potencial. No por arriba, porque eso generaría presiones inflacionarias, pero tampoco por debajo, porque eso significaría pues, una capacidad ociosa o no estamos utilizando todos los recursos apropiadamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la economía siempre tenga una brecha de inflación igual a cero y una brecha de producto igual a cero. Y si eso de repente ocurre, ¿cuál es la tasa que deberíamos de tener de política monetaria para mantener esa situación? Eso es lo que llamamos la tasa neutral. Lo medimos en 2.6%. Si le quieren volver a agregar la inflación y la inflación es 3, la tasa nominal sería el 5.6, ¿no? Pero sabemos que esta es una medida muy difícil de poder aterrizar y por lo tanto seríamos hasta ingenuos pensando que algo que no podemos observar tal cual la podemos medir con tanta precisión. Ponemos un rango, ok, 2.6, no sé si exactamente 2.6, pero sí entre un rango que va del 1.8 al 3.4. Si la tasa de política monetaria está en ese rango, tenemos una postura neutral. Entonces aquí pueden ver que teníamos una postura expansiva antes de que empezó el fenómeno inflacionario. La inflación estaba básicamente, la brecha de inflación estaba muy cercano a cero, pero la economía estaba entrando en recesión. No sé si se acuerdan, antes de la pandemia la economía ya estaba entrando en su recesión, entonces queríamos tener una postura expansiva para tratar de ayudar a que no entrara en esa recesión. Obviamente pues vino el fenómeno inflacionario y pues ya teníamos completamente otro panorama. Entonces, ¿qué hicimos? 25 puntos base, pero lo único que hicimos aquí fue neutralizar el incremento en las expectativas de inflación y por lo tanto la postura monetaria no cambió. Entonces le aumentamos la velocidad en la fase 2, 4 aumentos de 50 puntos. Pero apenas llegamos en la parte baja de la zona neutral, cuando teníamos un problema inflacionario complejo, difícil. Obviamente necesitábamos una postura restrictiva, consistente con el fenómeno de inflación que teníamos. Métele velocidad. Empezamos a aumentar a 75 puntos en 4 ocasiones y fue apenas con el aumento que dimos el 30 de septiembre, hace ya prácticamente un año, que entramos apenas en la parte baja ya de la zona restrictiva. Mucha gente dice, no, pues si vienen aumentando la tasa desde mediados del 2021, ya tienen 2 años, ¿por qué no ha bajado más la inflación? La política monetaria no sirve. Espérame, pues es que apenas llegamos a tener una postura medio consistente con combatir la inflación a partir de octubre del año pasado. Pero aún así no era suficiente. Y de ahí pasamos a la fase 4, que era como que medio empezar a desacelerar un poco los aumentos, porque estábamos llegando en lo que creíamos que era lo que llamamos la tasa terminal. La tasa terminal es la que tenemos ahorita, que es como que ya terminamos de subir las tasas, que es el 11.25. Y en esa fase, pues dimos 2 aumentos de 50, después uno de 25, y a partir de marzo fue el último aumento, y de ahí pasamos a la fase 4, que es una fase que queremos mantener por un tiempo prolongado, donde no vamos ni a subir ni bajar la tasa nominal. Sin embargo, recuerdan que la postura monetaria se determina no únicamente por la tasa nominal, sino también por las expectativas de inflación. En lo que la inflación va bajando, pues también van bajando las expectativas. Y podemos dejar la tasa nominal donde está, pero la postura monetaria pudiera seguir siéndose más y más y más restrictiva. Entonces, pues tenemos que tener cuidado de que tampoco sea demasiado restrictiva la postura monetaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
La siguiente gráfica es precisamente con fines ilustrativos. Aquí no hay fechas, no hay nada. Simplemente pongo aquí en morado la tasa nominal. Aquí pueden ver que en esta fase que estamos ahorita está en 11.25. Y la postura monetaria que se saca de ahí, que es esta línea roja, que es la que estaba en la lámina anterior. Y pueden ver ustedes que en esta fase, que es un manejo pasivo en el sentido de que no vamos a tocar la tasa nominal, pero como la postura monetaria es más que eso, perdón, pudiera estar aumentando. Entonces, pudiera llegar un momento en donde todavía no estamos listos para bajar la tasa, porque queremos mantener la postura monetaria tal como está, pero quizás tenemos que hacerle un ajuste fino. Quizás bajarle unos 25 puntos aquí y allá, simplemente para asegurar que la postura monetaria no sea demasiado restrictiva. Y hay que tener mucho cuidado. Si es que llegara a ocurrir, nosotros vamos a decir una y otra vez, no vayan a interpretar esto como el comienzo de una baja en las tasas. Es simplemente un ajuste fino para mantener la postura monetaria restrictiva. Sin embargo, por más que lo decimos, todo el mundo va a decir, ya empezó el ciclo de la baja de las tasas. Pero bueno, ahí no hay mucho que podemos hacer. Pero la postura monetaria la queremos mantener más o menos aquí, sin grandes cambios. Yo diría más o menos como que alrededor de un 7%. Ahorita está en 7%. Todavía, si no cambiamos la tasa de aquí a fin de año, es muy seguro que esta tasa pudiera estar en 7.2 para terminar el año. Todavía 7.2, no me voy a empanicar ni nada, pero si ya llega a 7.5 o algo por el estilo, pues ya es demasiado restrictivo. Entonces, pues haremos un manejo activo para tratar de mantener esta postura. Y esta postura monetaria la vamos a mantener por un tiempo muy prolongado, hasta realmente asegurar de que la inflación ya se está acercando a su meta de 3% y se está ya como que queriendo estacionarse ahí. Y ya cuando vemos eso, entonces sí, pasaremos a la última fase, que sí es la parte donde ya empezamos a bajar las tasas sistemáticamente, hasta pues por lo menos por lo pronto regresarlo en una zona neutral. No puedo yo hablar ahorita que si nos conviene ir hasta una posición expansiva o no ahorita, es demasiado en el futuro, es demasiado especular con lo que pudiera pasar, pero pues sí, en un momento dado habría que entrarle a esto. ¿Estamos ya acerca de alguna de estas fases? No, ni siquiera en la Junta de Gobierno, cuando hablamos ya discutimos la decisión de política monetaria, ni siquiera está sobre la mesa la discusión de que si ya, cuándo pudiera ser que empezamos a bajar la tasa. Entonces, pues los medios de repente especulan y los analistas hay en los periódicos, todo el mundo está hablando que si ya para noviembre o para diciembre ya vamos a empezar a bajar tasas. Nosotros, así como estamos con la información que tenemos hoy en día, ni siquiera lo estamos discutiendo, ni siquiera es tema de conversación. Entonces, nada más como para no se vayan a sorprender de que no vamos a bajar las tasas en las siguientes, por lo menos unas 3 o 4 decisiones. También va a depender mucho, y Estados Unidos ha sido muy claro en esto, de la evolución de los datos, y ahorita no tienen información suficiente como para decir que si ya van a dejar de subir o no las tasas. Y eso, en el caso de México, los mismos instrumentos o instrumentos parecidos nos dicen que pues ya llegamos al tope y pues en un momento dado va a empezar a bajar. Y esto tiene una implicación para este diferencial de tasas, que como ustedes saben, ahorita están 575 puntos base, ha estado en 600 puntos por un largo tiempo, y pues sí, es un diferencial bastante atractivo, es una recompensación mucho más allá de lo que es la percepción de riesgo, y en el margen sí nos está ayudando también un poco a combatir la inflación, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que la postura relativa lo veíamos muy importante el año pasado, pero ahorita ya empieza a perder importancia. La razón es que nosotros empezamos a subir antes de la Reserva Federal y por eso empezamos a tener esta ampliación hasta llegar casi a los 600 puntos base. A partir de aquí dijimos, no, esto es más que suficiente, no queremos un diferencial todavía mayor que esto y tampoco ahorita menor.
Entonces vamos a quedarnos con ese diferencial de 600 puntos. Sin embargo, reconocemos que nuestra postura absoluta todavía no es lo suficientemente restrictivo y tenemos que seguir subiendo la tasa, pero sin que este diferencial cambie. Pues lo único que tenemos que hacer es subir igual que la Fed, que fue lo que hicimos todo el año pasado. Sin embargo, a partir de marzo, llegamos a tener la postura absoluta que queremos. Y esa es la que ahora queremos que no se cambie. Entonces ya la postura monetaria, la postura relativa empieza a perder importancia. Si la Reserva Federal aumenta 1 o 2 veces más, pues el diferencial pues bajará a 550, 525 o 500 y ni modo. Todavía creemos que es un diferencial consistente con lo que estamos haciendo, pero ahorita es más importante y nuestra prioridad es nuestra inflación interna en el país y tenemos que seguir combatiendo y para esto necesitamos mantener nuestra postura monetaria absoluta en su posición, dejarlo ahí y dejar que opere la política monetaria, dejar que opere estos rezagos y que la inflación sigue a la baja. Pero esto tiene una consecuencia, o por lo menos es lo que dicen la mayoría de los analistas, que este gran diferencial de tasas es justamente lo que explica la apreciación del tipo de cambio. Hemos visto que desde octubre para acá hemos visto una apreciación del tipo de cambio que pues la verdad ha sorprendido a todos. Pero aquí lo que tenemos que poner en relieve es qué es lo que está explicando el tipo de cambio. Y lo que la gente no se da cuenta, y muchos analistas, economistas no se han dado cuenta, es que ha habido un cambio estructural brutal en los usos y fuentes del peso mexicano y en comparación a las divisas. Hace 7 años, en el 2015, éramos antes un país exportador neto de petróleo y a partir del 2015 somos un importador neto. Antes, si subía el precio del petróleo, el tipo de cambio se apreciaba, porque había un influjo de dólares en la economía. Pero ahora no, ahora importamos más gasolina y derivados de lo que exportamos de petróleo. Ahora, de un superávit petrolero y un déficit no petrolero, ahora es completamente al revés. Otro cambio, las remesas. Ahora tenemos 61 mil millones de dólares entrando en la economía. Hace apenas 3, 4 años teníamos la mitad. Entonces, eso es otra cosa que ha ido moviendo mucho. La balanza de pagos en sí ha tenido grandes cambios. Y uno de los cambios quizás más importantes de todos es la inversión extranjera en portafolio, los famosos flujos de capital. Cuando salen son fuga de capital, ¿no? Y cuando entran capitales golondrinos. Y eso siempre ha jugado un papel sumamente importante en el tipo de cambio. Bueno, si es cierto que tenemos un diferencial de tasas muy elevada, ¿qué significa? Que deberíamos estar esperando, si es cierto que este diferencial de tasas explica la apreciación del peso, debemos estar viendo una gran entrada de capitales, ¿verdad? Aquí está, este año nada más, en el 2003, tenemos salidas de capital. La cantidad de la deuda pública en manos de extranjeros hace 7 años era 36%, más de una tercera parte estaba en manos de extranjeros. Ahorita ni la mitad, ahorita 14% está en manos de extranjeros. Entonces estos famosos flujos de capital que en otros momentos eran escandalosos, no sé si recuerdan o por lo menos leyeron en los libros de historia cuando López Portillo culpaba a los banqueros de los famosos fugas de capital y los quería hasta meter a la cárcel y toda la cosa, pues bueno, esos famosos flujos de capital ahorita son irrelevantes, casi no determinan el tipo de cambio. Entonces lo está determinando otra serie de cosas. Y lo que me faltó, el otro cambio estructural que es sumamente importante y de repente estos datos son muy sorprendentes para algunos, es que primeramente, el peso mexicano es dentro de los países emergentes los más intercambiados. Nada más de países emergentes se cambia más de esa moneda a dólares o otras divisas, el yuan chino, y ¿qué es? El real de la India. Nada más la India
y el rupí, la India y China. Pero ambos países tienen 10 veces más población que nosotros y nosotros intercambiamos casi lo mismo. Y la otra cosa es que el peso mexicano es de las pocas divisas de un país emergente que se está intercambiando 24 horas al día, 7 días a la semana. Ustedes pueden estar aquí dormidos y alguien en alguna parte del mundo está intercambiando pesos por otra divisa. La otra cosa que es sorprendente es que el 80% de todas las transacciones promedio del peso mexicano con otra divisa ocurren fuera del país. Y de ese 80%, 75% ni siquiera involucra a una institución financiera de México. Nada. Por ejemplo, un empresario brasileño, inventé este ejemplo hace mucho y siempre lo estoy usando. Seguramente aquí José Domingo lo ha escuchado 20 veces. Un empresario brasileño decide comprar una máquina suiza, que no tiene nada que ver con México, pero utiliza el peso mexicano para protegerse de las fluctuaciones cambiarias. Y entonces ese contrato, ese derivado, opción, futuro o lo que quiera, pues ni siquiera lo compró en México, lo compró en Hong Kong. Entonces se está utilizando el peso mexicano y no tiene nada que ver con México, ni siquiera se registra en nuestra balanza de pagos. Entonces queremos entender la fluctuación en el tipo de cambio. Antes veíamos nuestra balanza de pagos y pues ahí estaba. Pero ahora lo que está determinando el tipo de cambio ni siquiera está registrado en nuestra balanza de pagos. Entonces, ¿qué es lo que explica la apreciación del tipo de cambio? Pues todo este tipo de transacciones que están llevando a cabo quién sabe dónde y por quién sabe por qué razones y que no tenemos las estadísticas para monitorearlo día a día. Entonces, este gran diferencial de tasas es lo que explica la apreciación del tipo de cambio. No me voy a ir al otro extremo a decir que no, tampoco no hay que ser ingenuos, pero definitivamente no tiene ese papel tan preponderante como mucha gente quiere hacer entender. Entonces simplemente se los pongo ahí como ya para terminar esta plática, y pues si hay alguna duda o pregunta o algo, con muchísimo gusto trataré de responder. Muchísimas gracias por su paciencia.